Aquí nuevamente entonces, como decía Inés, compartiendo historias de y sobre mujeres desde el Museo de la Mujer en Buenos Aires. Hoy traigo para compartir con ustedes la historia de quien fuera pionera hace más de 100 años de la educación sexual en la Argentina. Raquel Camaña, nacida en Buenos Aires en 1883, egresada de la Escuela Normal de La Plata. Fue una luchadora de las tantas emergentes de la primera ola de feminismo local. Participó activamente en el primer congreso del Comité Pro Sufragio Femenino en el año 1907 y del Congreso de Higiene Escolar de París en 1910. Ese mismo año presentó su tesis titulada La cuestión sexual, recomendada por la Sociedad de Higiene Pública para incluir la educación sexual en las currículas escolares. 3 años después organizó junto a otra valiente feminista que hemos traído aquí a nuestra columna, la doctora Julieta Lanteri, el primer Congreso Americano del Niño, en el que denunciaron los abusos sufridos por niños y niñas y la imperiosa necesidad de la educación sexual en el ámbito escolar. De su tesis, La cuestión sexual, he seleccionado algunos párrafos que evidencian su moderna anticipación. Raquel nos dijo, la principal tarea reservada en la actualidad a padres y maestros es la de educar e instruir sexualmente a las nuevas generaciones. Su pensamiento está hoy vigente ante el debate ideológico y la confusión entre moral, religiosa, fe y ciencia. Dice Raquel, el ideal humano para el catolicismo es un ideal antinatural basado en el cumplimiento del deber por imposición divina y la creencia de castigos y recompensas de ultratumba. Lo más cercano de la naturaleza del hombre es el dogma antihumano del pecado original. ¿Cómo esperar la juventud interprete de una manera científica, natural, humana la vida y su problema esencial, la transmisión de la vida? No es de pecado, de expiación, de redención de lo que hay que hablar en adelante. Religión y ciencia son antagónicas siempre que la religión dé ilusiones por verdades. Raquel entendía en aquel entonces la perspectiva de género y la valoración de la persona humana que expresan un feminismo para entonces hoy resultaría muy moderno. Cuando dice ante el problema de los sexos verá que en el fondo no es una cuestión de antagonismos ni de preponderancia unilateral, sino el problema de la persona humana considerado bajo su doble aspecto, masculino y femenino, aspecto tan importante el uno como el otro, aunque esencialmente diferentes. Las diferencias de las cualidades sexuales armonizarán recíprocamente los temperamentos y los caracteres. Del mutuo y familiar trato nacerá el compañerismo, la estima y la amistad, como una consecuencia, la más fecunda, de lo que debemos llevar adelante, la coeducación en el aula. El concepto de sexualidad libre y placentera que hoy manejamos no es antagónica con la procreación responsable y está presente también en sus textos. Dice, ¿cómo sentir la responsabilidad de procrear? Fisiológica y socialmente nosotras llevamos el peso de la maternidad. Luego nosotras debemos tener el derecho de desearla y aceptarla. La práctica amplia y consciente de los deberes maternales, servicio obligatorio que la sociedad, para bien de todos y especialmente para bien de la futura liberación femenina, debe reclamar de la mujer, la transformará en un ser humano completo. Afortunadamente, contra el cáncer social de la paternidad indigna de tal nombre, tenemos la autoterapia de la educación sexual. La imposición patriarcal en la sexualidad era una preocupación para Raquel y todo el feminismo de su época, que denunciaba la existencia de flagelos como la prostitución. Raquel nos dice, la maternidad dejará de ser un accidente, una sorpresa en la vida de una mujer. Será cada vez más difícil satisfacer pasiones o caprichos que engendren el envilecimiento y la desdicha ajena. La mortalidad infantil, la tuberculosis, el alcoholismo, esa lepra social de la prostitución, la criminalidad, todos los grandes problemas de profilaxis sanitaria y moral tenderán a una solución de acuerdo con las leyes de la vida. La colectividad soporta las consecuencias de los vicios contra la higiene, contra la moral, contra la naturaleza. Por lo tanto, el individuo es culpable si no evita o no castiga estos crímenes colectivos.
Esta notable pedagoga murió en 1915, a la edad de 32 años. Un año después, la colección Cultura Argentina, dirigida por José Ingenieros, editó sus obras en las que abordaba la coeducación, la educación sexual y la higiene psíquica. Desde su visión feminista reivindicó la educación sexual con carácter científico y nos dijo: si no hay maestros capaces de dar hoy la educación e instrucción sexual hecho incontrovertible, menos aún hay padres en estado de comprenderla y aceptarla siquiera. El Estado debe difundirla, ya que es una necesidad vital, comenzando por preparar a los maestros dictando clases en los colegios nacionales, escuelas normales e institutos de profesorado superior. Pese a sus esfuerzos y los de toda una corriente de luchadoras sociales, la coeducación, que no es solo educación mixta, y la educación sexual, desde una perspectiva igualitaria de impronta feminista, naufragó en aquel entonces junto a otras demandas populares en los años 20, y aún exigimos su cabal implementación en nuestro sistema educativo. Gracias por escuchar todas las semanas esta columna. Los invitamos a seguirla, a que la compartan en sus redes y sumate a la lucha.